Geodiversidad del CARS y los servicios ecosistémicos a cargo de la doctora Yameli Aguilar Duarte del INIFAP, aquí en México. Y bueno, para iniciar con el evento del día de hoy, le voy a dar la palabra al doctor Ignacio Cohen. Él es investigador en manejo integral del agua, también en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, quien será nuestro moderador del día de hoy. Buenas tardes, le damos la bienvenida para que nos dé un comentario y nos presente a la ponente del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, como comentábamos hace rato, el tema es por demás interesante en un contexto global de los ecosistemas. Comentábamos también hace rato que en la parte del manejo del agua, de servicios ambientales, manejo del suelo en cuencas hidrológicas en todo el mundo, las topoformas, la manera en que el agua se infiltra, que merma su calidad en función de dónde se infiltre, pues es algo que interesa de sobremanera a las generaciones actuales y futuras, y más porque, como nos lo va a presentar la doctora, el tipo o la química de este tipo de topoformas CARS tienen una influencia muy importante o definen de una manera muy importante la calidad del agua que se infiltra o que escurre en las diferentes topoformas, en las cuencas, etcétera, principalmente en donde hay acuíferos de este tipo. CARS, como es la propia península de Yucatán, entre otras partes, Tamaulipas, Chiapas y otros lugares. Me voy a permitir, sin más preámbulo, pues hacer una presentación de la colega. La doctora es bióloga y maestra en ingeniería ambiental, ambos grados obtenidos por la Universidad Autónoma de Yucatán, y es doctora en geografía ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y se desempeña como investigadora científica titular C en el Centro de Investigación Regional Sureste del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Sus líneas de investigación se relacionan con la evaluación de tierras en zonas kársticas con enfoque ambiental. Dentro de su semblanza se cuenta con que obtuvo el primer lugar en la categoría de posgrado con el Premio Nacional Agua Sustentable, Perspectivas Universitarias 2014. Este le fue otorgado por la Fundación ICA, que es Ingenieros Civiles Asociados, con el trabajo Propuesta del IVACI, Índice de la Vulnerabilidad del Acuífero Kárstico Yucateco a la Contaminación. Es socio fundadora y actualmente presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el CARS, Asociación Civil. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en el área de biotecnología y ciencias agropecuarias. Entonces, con esta breve semblanza, vamos a darle la palabra a la doctora, el tiempo suficiente para que nos exponga este interesante tema y posteriormente pasaríamos a la etapa de preguntas. Muchas gracias, felicidades colega y adelante por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias doctor Ignacio Cohen por la presentación, Yasmín por la invitación también y a todos los colegas de la CONAFOR por este espacio para compartir un poquito de los conocimientos relacionados a los sistemas kársticos. Y también pues a toda la audiencia, pues agradecer su presencia en este día para esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues como bien comentaron los colegas, la plática se titula La geodiversidad del CARS y los servicios ecosistémicos, aprovechando que este 2021 la Unión Internacional de Espeleología está promoviendo el Año Internacional de las Cuevas y el CARS. Y bueno, por cuestiones de pandemia, la idea es que el 2020 continúe para, sobre todo, seguir difundiendo todos los aspectos relacionados con los sistemas kársticos y la importancia de este tipo de paisajes. Bueno, para iniciar,
Bueno, primero en una búsqueda rápida en Google sobre la palabra geodiversidad, pues podemos encontrar apenas 134,000 resultados. Y si googleamos la palabra, en cambio la palabra biodiversidad, nos arroja 28 millones de resultados. Esto es en parte porque, bueno, a raíz de la reunión de Río de Janeiro, la cumbre de Río de Janeiro, pues se formalizó el concepto de biodiversidad y quienes somos biólogos, pues siempre nos abanderamos con este tema, ¿no? De que México es un país megadiverso, resaltando toda la variedad de fauna y flora que existe en el país, ¿no? Y bueno, se ha destacado la importancia de la diversidad biológica, sobre todo lo importante que es para nuestra supervivencia. Y no está mal, realmente son componentes bióticos relevantes. Sin embargo, este enfoque biocéntrico que todavía domina en la literatura y sobre todo relacionado con los servicios ecosistémicos, omite el valor que también genera los elementos dados por la diversidad de geología, geomorfología, suelos, climas y condiciones hidrológicas, ¿no? Que es lo que en su conjunto se le conoce como geodiversidad. Entonces, el tema de bienes y servicios ecosistémicos se ha centrado en la diversidad biológica, en la diversidad de flora y fauna, y casi no se observa o no se analiza también el contexto, sobre todo geográfico, ¿no? Y esto es importante porque recordemos que cualquier organismo, cualquier animal, cualquier planta, pues se desarrolla en un contexto geográfico particular y no debemos dejarlo a un lado. Entonces, si México es biodiverso es porque México también tiene una diversidad geológica impresionante. Este nada más es un ejemplo, el mapa geológico de México a escala 1,4 millones, donde podemos observar los diferentes colores que representan diferentes rocas, tanto sedimentarias como volcánicas, metamórficas, de diferentes tipos en general, ¿no? Y la geodiversidad, aunque existen diferentes conceptos, pero de alguna manera representa esta variabilidad de la naturaleza biótica. Es decir, todos los elementos litológicos, tectónicos, edáficos, morfológicos, hidrológicos, topográficos y los procesos que se dan, ¿no?, entre todos ellos, en la superficie terrestre, en los mares, en los océanos, y además generados por los diferentes procesos, tanto endógenos, exógenos, e incluso los antrópicos. Y así como los elementos biológicos, tanto flora y fauna, se han expresado la vulnerabilidad que tienen, pues también los elementos de la geodiversidad, hay evidencia científica que también son finitos, pueden ser únicos, frágiles y no renovables, sobre todo a escala humana. Lamentablemente, pocas veces nos sentamos a reflexionar y a pensar la importancia que tienen los relieves, los suelos, los climas y el agua, ¿no?, para que todos los bienes y servicios ecosistémicos pues se estén pues produciendo, generando. Particularmente dentro de toda la vasta geología que existe en México, pues el tema que nos atañe en esta tarde pues son las zonas kársticas. Las zonas kársticas en México pues ocupa aproximadamente el 20% de la superficie y está distribuida desde el nivel del mar hasta más allá de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en prácticamente todos los tipos de climas,
en las sierras Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, Sierra Madre de Chiapas, pero principalmente en la península de Yucatán. Entonces, pues de acuerdo a esta distribución, se clasifica en dos tipos, en el karst de montaña y el karst de plataforma, representado, como lo había comentado, por la península de Yucatán, y es el afloramiento de roca caliza continua más extenso del país. Bueno, los paisajes kársticos, por definición, son estos territorios que se han formado en presencia de rocas que se solubilizan. Las más populares, las más comunes son las calizas, pero también están las dolomitas, yesos, alitas, entre otras. Y el proceso de disolución se conoce también como karstificación. La solubilidad de las rocas originan diferentes geoformas, tanto subterráneas como superficiales, de diferentes tamaños, características, funcionamiento y sobre todo asociadas a complejos sistemas hidrogeológicos de aguas subterráneas, con flujos que van a través de conductos originados por la misma disolución. Son diversos los factores que influyen en esta karstificación de las rocas solubles, pero el factor de mayor peso es la presencia de dióxido de carbono en el agua. Y bueno, para ejemplificar esta definición, tenemos esta imagen de un sistema kárstico, donde podemos observar que prácticamente la lluvia es el principal agente que modela el sistema kárstico, ¿no? La lluvia, el agua, al contacto con la atmósfera, pues se enriquece de dióxido de carbono y forman ácido carbónico, que es reactivo al interactuar con la roca. Recordemos que las rocas kársticas, por definición, son solubles, y esto hace que a través de esta agua ligeramente acidificada o también enriquecida por los ácidos orgánicos que se generan en los suelos por la destrucción de la materia orgánica, pues ocurre este proceso de disolución de la roca, ¿no? Empiezan con pequeños hoyitos y puede continuar a través del tiempo hasta ampliarse, ya sea de manera profunda o longitudinal. Y en el interior también existen otros procesos, sobre todo de precipitación. Básicamente la ecuación se desplaza hacia la izquierda y se vuelve a producir carbonato de calcio, y esto es lo que ayuda a generar todas las geoformas endokársticas o internas de un sistema kárstico, ¿no? Que son todas las espeleotemas, y las más conocidas son las estalactitas y las estalagmitas. Pero además este proceso es el que genera todo un sistema de cuevas, de cavernas, de conductos, y también lo que genera los acuíferos kársticos, porque básicamente el agua se infiltra, atraviesa y se almacena en el interior de las rocas. Entonces, esto es lo que tenemos en la península de Yucatán, principalmente un sistema hidrogeológico muy complejo, muy difícil de estudiar, muy difícil de modelar, y por eso es importante conocer la relación entre estos diferentes elementos: atmósfera, edafósfera, el principal proceso geoquímico entre ellos. Bueno, este proceso en los sistemas kársticos los hacen también, hay estudios donde revelan la importancia de estas zonas como sumideros de carbono, justamente porque atrapan el CO2 y lo transforman, lo incluyen al sistema, lo transforman y lo llevan hacia el interior, ¿no? A través de las espeleotemas. Entonces, este es como uno de los principales servicios ecosistémicos en zonas kársticas, por el proceso propiamente dicho, ¿no? De la karstificación,
son excelentes sumideros de carbono. Como les comentaba, la península de Yucatán está compuesta principalmente por rocas calizas, por su origen sedimentario. Hace 66 millones de años, pues todavía la península estaba bajo el agua, era un gran arrecife coralino. Y bueno, actualmente quienes podemos observar detalladamente las rocas, vemos las evidencias de esta formación, ¿no? Que podemos encontrar diferentes caracoles, conchas, todas estas evidencias de fósiles con las que se encuentra formada nuestra roca caliza, ¿no? Entonces, todos estos organismos marinos, pues su componente principal es carbonato de calcio, un componente similar a de nuestros dientes, que al contacto con ácidos, pues se va disolviendo, destruyendo, formando las diferentes oquedades, como podemos observar en esta imagen aquí de una roca también carstificada, pequeños hoyitos a los que se conocen técnicamente como lapiaces. Y otra vez, ¿no? Como les comentaba anteriormente, sobre todo en la península, en las poblaciones tanto urbanas como rurales se abastecen principalmente de las aguas subterráneas que se almacenan en los acuíferos kársticos, pero también en algunas regiones se abastecen de aguas superficiales, ¿no? Como cenotes abiertos, pequeños arroyos o lagos. Bueno, lo más popular en la península son los cenotes, las grutas, las cuevas inundadas, y bueno, por su morfología, los cenotes se pueden clasificar de acuerdo al proceso de apertura que tiene la roca y que comunica al acuífero, ¿no? Y también a la presencia de luz. Entonces tenemos los cenotes tipo caverna, que están básicamente pues muy profundos en el subsuelo. Los cenotes tipo cántaro, donde la apertura es pequeña, pero en el interior se amplía, se ve en perfil como en la imagen de aquí abajito. Y los cenotes verticales, que estos tienen prácticamente las paredes, pues como su nombre lo dice, ¿no? Vertical, el más famoso es el cenote sagrado. Y las aguadas o los cenotes abiertos, que básicamente el espejo de agua está a flor de piel, ¿no? Entonces, la península es muy popular por este tipo de geoformas. Son coloquialmente conocidos como cenotes. El cenote es un nombre regional, viene del maya tzonot, y se dice que en la península es el único lugar donde hay cenotes, algo que dentro del punto de vista técnico es erróneo, porque su nombre técnico de todas estas geoformas, sobre todo estas tres, corresponden a dolinas, y en otras zonas del mundo también existen zonas kársticas y existen este tipo de geoformas. Pero bueno, estas son en la península las más populares, en parte porque se destaca mucho la exploración del espeleobuceo, y también se destaca mucho la importancia de como el gran acuífero maya, ¿no? Realmente son aspectos muy importantes de nuestra península, pero pues no son exclusivamente los únicos, como lo vamos a ver. Entonces, para resumir, pues básicamente la península de Yucatán tiene diferentes unidades geomorfológicas generadas principalmente por la acción del agua y la interacción con las rocas kársticas, ¿no? Básicamente el agua modela los paisajes de la península de Yucatán. Y tenemos tantas diversidad de geoformas externas como internas. Uno de los principales estudios recientes que destacan esta geodiversidad es el realizado por Fragoso y colaboradores, donde estudian
la geomorfología, suelos y la relación con los diferentes tipos de selva, así como los climas. Entonces, destacan, por ejemplo, los transectos. Aquí nada más ejemplifico de A a E, prácticamente del suroeste al noreste, atravesando toda la entidad quintanarroense, donde se observan estas grandes diferencias tanto en la geodiversidad y su correspondencia con los diferentes tipos de selvas. A nivel peninsular también se destaca cómo esta gran heterogeneidad, tanto de la fisiografía y de la vegetación, pues tiene correspondencia como una de las principales regiones meliponícolas de México. La península de Yucatán como tal está catalogada como una de las principales regiones meliponícolas por su diversidad de abejas nativas. Y bueno, ahora vamos a destacar un poquito a qué se refiere esta geodiversidad y cómo puede verse reflejado en la biodiversidad. Me voy a concentrar en Yucatán porque pues, es aquí donde vivo y donde he explorado un poquito más a detalle. Y, por ejemplo, para el caso de Yucatán, pues tenemos que la mayor parte de la entidad son grandes planicies que no rebasan los 40 metros sobre el nivel del mar y en donde hay una mayor diversidad de depresiones kársticas, que son todas estas unidades geomorfológicas externas, producto de la disolución, ¿no? A diferencia, bueno, aquí tenemos los afloramientos de roca con pequeños agujeros que se les conocen como tinajas o sartenejas. En la costa tenemos ojos de agua, por donde el agua subterránea descarga. Tenemos diferentes tipos de dolinas, unas en contacto con el acuífero, otras que aparentemente están secas, pero en realidad mantienen humedad en su interior. Y tenemos también diferentes hoyos de absorción por donde el agua de lluvia entra de manera más directa. Y bueno, en el interior todo también un sistema subterráneo interesante que los espeleólogos han estudiado de manera más detallada. En el sur, pues tenemos grandes planicies, sobre todo alternando con elevaciones que no superan los 220 metros sobre el nivel del mar, pero también ocurren fenómenos hidrogeológicos que no ocurren en el norte o oriente de Yucatán, como es el Shuch, ¿no? El Shuch básicamente es una gran oquedad que puede permanecer oculta por mucho tiempo, incluso se desarrolla vegetación, pero que después de eventos extraordinarios, como tormentas, huracanes, puede inundarse estas zonas por tiempos considerables o por tiempos cortos, dependiendo de los eventos, y conforme va fluyendo el agua, esta oquedad se puede abrir y absorber de manera rápida y abrupta todo el agua que estuviera acumulada. Entonces, el nombre del Shuch se le atribuye al maya, también es como que absorbe y hace el efecto de un remolino, el efecto de un excusado, ¿no? Cuando jalamos la palanca, básicamente es el efecto que hace para vaciar todo el agua que pudiera estar acumulado. Entonces, también son importantes zonas de recarga de agua, pero bueno, sin embargo, ocurren de manera extraordinaria, no es con una temporada ordinaria, sino que dependiendo del impacto de tormentas y huracanes. Bueno, esto de manera rápida son algunos ejemplos de la geodiversidad y me enfoqué principalmente a lo que podemos observar en la superficie, ¿no?
Lo que les comentaba es que los cenotes y las cuevas son los más populares, porque, bueno, se le han dado un uso turístico, un uso recreativo, porque se le ha destacado mucho dentro del ámbito científico como laboratorios vivos. Sin embargo, como podemos observar, no son las únicas geoformas que se generan en los sistemas kársticos, también existen otras geoformas de diferentes índoles, pero que lamentablemente, aunque en la península de Yucatán reconozcamos la existencia de los cenotes, muchas veces se desconoce el origen o por qué se forman los cenotes, o por qué se forman las rejolladas, o por qué se forman las dolinas en general, ¿no? Se desconoce la interacción que hay con la hidrogeología del territorio, y por lo tanto se desconoce pues todas las interacciones que resultan de este sistema, ¿no? Geológico, geomorfológico, hidrogeológico, y sobre todo su correspondencia con suelos, microclimas y biodiversidad. Por eso es importante destacar el tema, ¿no? En esta charla, la importancia de la geodiversidad, enfocarnos a observar el territorio, la geoforma, y por qué es importante, ¿no? Bueno, la conservación holística de los servicios ecosistémicos se requiere una mayor conservación de cómo interactúan estos elementos bióticos y abióticos en la naturaleza. Como les había comentado al principio, los servicios ecosistémicos se han enfocado mucho a la biodiversidad y dejan un poquito a un lado las características abióticas. Es por esta razón que existen algunos estudios, algunos marcos teóricos, donde intentan rescatar la importancia de la geodiversidad. Uno de estos es el que les presento en esta diapositiva, es la flor de la geodiversidad, en donde se destaca cómo estos elementos que conforman la geodiversidad, la geología, la geomorfología, suelos y sedimentos y la hidrología, tienen diferentes intersecciones, y que sirve para ejemplificar cómo interactúan estos diferentes elementos a través de estructuras y procesos. Sin embargo, todavía no existe un marco legal que pueda, en la que pueda ser operable estos vínculos y estas interacciones. Y por lo tanto se requiere todavía un mayor trabajo, ¿no? Para generar este marco tanto teórico como también un marco legal en el que permita esta integración de ambos elementos, tanto bióticos como abióticos, y los servicios ecosistémicos y geoecosistémicos. Yo les hablé al principio de los cenotes, principalmente cenotes, ¿no? y las cuevas inundadas, porque son las unidades geomorfológicas de las más estudiadas en la península de Yucatán. Y bueno, aquí nada más les simplifico este cuadro de una tesis de una tesista de maestría, no recuerdo su nombre, creo que es Mirna López, un estudiante del CICI, de varios colegas que han trabajado aquí en Yucatán, y que enlistaron los servicios ecosistémicos que brinda el acuífero, específicamente de la Reserva Hidrológica del Anillo de Cenotes. Y como pueden observar, bueno, sí se identifican los 4 tipos de servicios culturales: provisión, regulación, sustento, pero en su mayor parte, como está centrado al acuífero, pues se relaciona con el uso del agua, obviamente para el consumo, para el uso en todos sus ámbitos. También desde el punto de vista de turismo y recreación, por las actividades en las que se puedan realizar. Educación ambiental, investigación, las tradiciones que se dan en estos espacios.
El anillo de cenote sobre todo es un importante conducto y transporte de agua. Y también, sobre todo en las zonas costeras, forman una barra que impide la penetración del agua de mar. Y bueno, en general, describen varias servicios que tratan de relacionar obviamente con los usos que hacemos en la región. Voy a mencionar algunos ejemplos. Este trabajo, sinceramente, es muy bonito. Destaca la importancia del acuífero, destaca la importancia de manera general dentro del punto de vista cultural, económico. Y bueno, y yo aquí lo que les voy a señalar son algunos ejemplos, ¿no? En particular de cenotes y también de otras unidades geomorfológicas. Uno de los más evidentes, pues, es el provisionamiento para extraer materiales de construcción, tanto el SASCAP, o sea, la roca caliza no consolidada, como la misma roca, pues, han servido como materiales desde siempre hasta la actualidad. Las depresiones kársticas, sobre todo las rejolladas, hondonadas, que son los nombres coloquiales con los que se conocen muchas dolinas, pueden verse como microcuencas. El doctor Cohen, antes de iniciar, me comentaba la relevancia, ¿no?, que tiene el enfoque del manejo de cuencas para mantener suelos y mantener una calidad de agua. Y bueno, la cuenca como tal, pues es una unidad de territorio que está delimitada sobre todo por elevaciones muy altas y en donde ocurren otros procesos como la escorrentía y donde se forman grandes ríos, grandes lagos y también acuíferos, ¿no?, a través de el encauzamiento hacia las zonas bajas. En la península de Yucatán no tenemos esto como tal. Sí, en algunas zonas, principalmente en el sur, en Campeche, se pueden generar varias cuencas, pero en gran parte de la península, sobre todo donde dominan las extensas planicies, nuestra complejidad, como ya hemos visto, es hacia abajo, ¿no?, más hacia el entorno subsuperficial, en donde se presentan diferentes tipos de depresiones. Y muchas de estas depresiones son dolinas que pueden verse como microcuencas, porque también son unas zonas donde se captan mayor cantidad de agua, donde hay una mayor comunicación con el acuífero y por lo tanto también son zonas principalmente de recarga, ¿no? Entonces, estas depresiones, que no son cenotes, por definición el cenote es una oquedad con agua, pero son depresiones kársticas conocidas como dolinas, muy abundantes en Yucatán y en Quintana Roo, y que tienen esta importancia en los servicios de regulación y abastecimiento, ¿no?, como zonas de captación y recarga de agua. También de regulación de inundaciones, por lo mismo de que son zonas importantes de captación. Estos son dos ejemplos nada más de cómo se pueden observar las depresiones previo a eventos hidrometeorológicos extremos, como las que tuvimos el año pasado, ¿no?, de la tormenta Cristóbal y todas las que siguieron en el año pasado, que dieron origen a una gran cantidad de lluvia y saturación del acuífero. Bueno, pues podemos comparar esta respuesta en las depresiones, ¿no?, estas inundaciones por ascenso del nivel del acuífero. Entonces, observamos cómo este tipo de depresiones son muy dinámicas también con el tiempo, ¿no? En relación a relieves y suelos, bueno, tanto la geología
en este caso la roca madre, que es la roca soluble, y el relieve son dos factores de formación de suelos. Y estos dos factores tienen su correspondencia también en la diversidad de tipos de suelos que se pueden encontrar en la península de Yucatán. Esto solamente es igual un ejemplo, un esquema muy bonito de un estudio de una geógrafa, en donde ejemplifica esta diversidad de geoformas desde el punto de vista etnoecológico, porque vale la pena recordar que la cultura maya tiene todo un sistema de clasificación para estos espacios, ¿no? Tiene todo un sistema de reconocimiento de acuerdo a la cercanía o no con el agua, el que tenga agua, la presencia o no de suelos, o solamente de suelos, y la forma, ¿no? Entonces tenemos diferentes depresiones dependiendo de esto, ¿no? Como cenotes, chas, repolladas, bajos inundables o acachés. Y en todas estas hay una variedad de suelos con sus respectivos características, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar esta relación entre el relieve y los suelos? Bueno, porque genera esta también edafodiversidad. Y bueno, la geodiversidad, la edafodiversidad implica prácticas diversificadas, un sustento, un servicio ecosistémico de sustento para usos diversificados. Y la cultura maya lo sabía muy bien en sus prácticas tradicionales de milpas, hortalizas, sistemas agroforestales, que deben de rescatarse y continuar apoyándose este tipo de proyectos, porque son muchas veces las que mantienen la fertilidad también de los suelos, ¿no? Y la conservación de los suelos. En Yucatán sí dominan los suelos delgados, los suelos tipos leptosoles, de diferentes tipos también, pero están generalmente asociados con otros suelos más desarrollados, profundos y arcillosos. Y van en parches, son áreas en parches con diferentes suelos en las que se requiere hacer un uso diversificado, ¿no? En estas zonas kársticas, en donde muchos de los leptosoles podemos ver los afloramientos rocosos, es ahora sí que la oportunidad para observar estas evidencias de nuestro pasado geológico, ¿no? Y dar relevancia al valor cultural, científico y oportunidad de educación para una geografía más aproximada a nuestras realidades territoriales, ¿no? No se requiere ser un buzo o un espeleólogo, este tipo de práctica, pues se requiere un expertise, pero si queremos ver esa riqueza de evidencia fósil en nuestro territorio, basta con solo bajar la mirada, observar las rocas y podemos encontrar todas estas evidencias. Claro, si podemos practicar el espeleobuso o la espeleología, todavía mucho mejor, ¿verdad? En compañía de expertos que han estudiado una variedad de geoformas internas, pero también en la superficie, a la par con los suelos, podemos observar estas características de nuestras zonas kársticas. Y regresando a las depresiones kársticas, y sobre todo las dolinas que han sido estudiadas, pues se observa la importancia del microclima. Si observamos las fotos es evidente, ¿no? Cómo en la parte de abajo se observa más verde y cómo en la parte de arriba se observa seco, ¿no? Igual que en esta imagen de aquí abajo, vemos igual una repollada, que en la parte interna
mantiene una tonalidad verde a diferencia de zonas externas que se ven más secas, ¿no? Estas depresiones pues tienen mayor contacto con el acuífero, por lo que mantienen la humedad, y existen estos estudios donde cuantifican el porcentaje de humedad en el suelo que puede mantenerse incluso en temporadas de seca, ¿no? Esta es la gráfica del monitoreo de la humedad del suelo durante un año, de noviembre del 2009 a octubre de 2010, y la medición del porcentaje de humedad en el suelo fuera de la rejollada y dentro de la rejollada, donde podemos observar esta importante respuesta de cómo en las temporadas de secas, marzo, abril, mayo, las rejolladas mantienen su humedad, que es básicamente lo que estamos viendo en esta diapositiva. Esto significa que las zonas kársticas, principalmente las depresiones, son importantes reguladores del microclima, ¿sí? No solamente por la humedad del suelo, sino también por la temperatura. En el mismo estudio se ha reportado esta diferencia de temperaturas tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Con una diferencia de hasta 5 grados. Se reportaron 45 grados fuera de la rejollada y 40 grados dentro de la rejollada en las temporadas de seca. Entonces estamos hablando de 5 grados de diferencias en la que se mantiene las temperaturas dentro de las rejolladas. 5 grados en términos biológicos pues tiene implicaciones muy importantes, ¿no? Porque hay estudios desde el punto de vista botánico donde destacan cómo los cenotes, las rejolladas y las artenejas, por estas condiciones microclimáticas de suelos, de humedad y de temperatura, pues favorecieron al proceso de sedentarismo de los pobladores mayas, ¿no? Entonces, en estos espacios se establecieron la cultura maya y donde se permitieron las características idóneas para plantar diferentes frutales, como mango, chicle, coco, guaya, el cacao, por mencionar algunos, ¿no? Cabe destacar que el cacao en su momento fue moneda de cambio y pues son las evidencias de cómo esta geodiversidad, representado por las rejolladas, incluso cenotes y sartenejas, creo que me pasé las sartenejas. Las sartenejas son estas estructuras oquedades que se generan en las rocas y que permite la acumulación de agua. Esta agua, pues, básicamente ha servido de sustento y también para regulación de los microclimas. Y pues se utilizan sobre todo para los animales, para que los animales beban, para mantener la vegetación también en temporadas críticos secas, ¿no? Entonces, esta geodiversidad, pues los servicios que nos prestan es justamente la regulación, porque controlan la erosión de los mismos suelos que puedan formarse, la regulación del microclima. Hay un equilibrio también entre la diversidad del nicho. Nos dan abastecimiento, una diversidad de alimentos, fibras, maderas, sustento, ¿no? La diversidad genética que se presenta, pues está obviamente documentada y se mantiene el flujo de materia y energía. Bueno, ese fue el ejemplo para la flora, en los microclimas, pero también hay ejemplos, hay numerosos ejemplos de la diversidad de fauna. Aquí destaco el caso de los murciélagos, estudios que ha hecho la doctora Cristina, en donde ha encontrado cómo los cenotes son prácticamente un oasis de alta diversidad.
porque las condiciones de agua y de vegetación atraen a esta abundancia de murciélagos. Muchas de estas son especies localmente raras o amenazadas, ¿no? Entonces, la vegetación que se mantiene en estos espacios no solamente contribuye a la protección y preservación de las poblaciones de murciélagos, sino también de la reserva de germoplasma, como habíamos dicho, y también contribuye a la polinización, al control de plagas, y por lo tanto son estos múltiples servicios, ¿no? Otra vez, de erosión, de un equilibrio entre organismos. Aquí en estos espacios biodiversos hay un control de plagas importantes, a diferencia de los monocultivos. Y bueno, todo el abastecimiento y sustento que se pueden generar en estos espacios. Además de la vegetación natural de la flora, pues también está ejemplos para la agrobiodiversidad, particularmente el maíz y las diferentes variedades, ya que los espacios, los ambientes y los microclimas, los diferentes suelos indican esta necesidad de el uso de diferentes variedades de este importante recurso, ¿no? Que además está ligado a la cultura, por prácticas ancestrales en las milpas y sobre todo de la comunidad. Las cuevas, los estudios que ha reportado la maestra Fátima, ha demostrado cómo estos espacios son también talleres artesanales, por lo mismo de que ofrecen estas condiciones microambientales de temperatura y humedad óptimas que hacen que la palma sea manejable y por lo tanto se puedan elaborar artesanías. Son ejemplos de servicios ligados a la regulación, otra vez, del microclima, al sustento por ser un espacio de trabajo en la cual se mantiene aspectos culturales como la elaboración de artesanías y por lo tanto también una importancia económica, ¿no? Y bueno, todavía en nuestros días, en las cavernas de la península de Yucatán continúan jugando un papel importante dentro de la cosmovisión de los grupos rurales, ¿no? Y a mí sí me gustaría destacar esta importante función porque la población rural mantiene ese respeto a esos espacios. La cosmovisión maya siempre vio a estos espacios sagrados y por lo tanto merecían los rituales de permiso para hacer cualquier aspecto, ¿no?, relacionado con el territorio. Esto es algo que en las poblaciones urbanas hemos perdido y bueno, lamentablemente nos está llevando a una degradación del territorio. Entonces, estos espacios, las cuevas, las cavernas, que de alguna manera son territorios kársticos, nos proveen estos bienes culturales, fuente de inspiración, ¿no?, para las manifestaciones estéticas, la identidad cultural y el bienestar espiritual. A ver. Y bueno, esto fue de alguna manera rápida, pero fue un ejemplo para, bueno, varios ejemplos para destacar la importancia del ecoturismo local, sobre todo los proyectos que actualmente la Semarnat y la CONAFOR están realizando, ¿no?, en los ejidos. Este es un ejemplo reciente en Abalá, los cenotes de Abalá, en donde se aprovechan estos espacios para realizar recorridos tanto al turismo nacional, local o internacional. Sin embargo, valdría la pena hacer el esfuerzo de destacar los aspectos geomorfológicos, hidrogeológicos, geológicos, porque lamentablemente todavía son desconocidos, ¿no? Y pueden ser espacios muy importantes para la educación ambiental y para mantener un tipo de economía justa para la gente que habita en estos espacios, ¿no?, para la gente local. ¿Y por qué es importante? Porque en este tipo de proyectos se busca la menor intervención posible. Se busca que los espacios se mantengan tal cual,
sin dañar, sin romper, o incluir infraestructura rústica para tratar de impactar lo menos posible y mantener los servicios que se generan en estos territorios. Ese fue un ejemplo para Balá. Este es otro ejemplo para las selvas en Calakmul, que también es una zona kárstica, pero bueno, tiene allí principalmente geología yesífera, otro tipo de componentes hidrogeológicos, pero lo importante es que hay diferentes actividades ecoturísticas muy apegadas a un buen uso de los territorios, ¿no? Letrinas agoneras, celdas solares, captación de agua de lluvia, todo para reconectar con la naturaleza y valorar la importancia de generar un menor impacto. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, perdón, aquí es otro ejemplo para Jomú, las grutas en Chechebá, que también son importantes fuentes de empleo de la gente local, ¿sí? Igual, donde se busca intervenir. Lamentablemente hay algunos ejemplos en donde fueron intervenidos, aunque no con un gran impacto, pero todavía hay varios que son naturales y se tienen que mantener así. Eso es ecoturismo en zonas kársticas. Lamentablemente están llegando proyectos que son, que destruyen los ecosistemas, que dinamitan, que crean paisajes artificiales y que bueno, esto puede generar o está generando conflictos socioambientales y puede generar más conflictos en un futuro cuando ya estén ejecutados. Y bueno, no es ecoturismo. Yo entiendo que hay gente que puede gustar este tipo de espacios, pero vale la pena también conocer y sobre todo valorar lo que se hace en las comunidades locales en pro de la preservación. Y sobre todo tratar de aprovecharlos también para llevar la importancia de la geodiversidad. Entonces, a manera de resumen, tenemos esta diapositiva en donde trato de destacar algunos aspectos importantes, no son todos, realmente hay muchos ejemplos, ¿no? No hablé, por ejemplo, de los ecosistemas dependientes de agua subterránea, como los manglares, los petenes, las dunas costeras, los humedales, que se relacionan con este funcionamiento hidrogeológico de las aguas subterráneas y que también proveen importantes servicios de abastecimiento, de sustento, de regulación, de protección, ¿no? Hay una variedad de estudios relacionados con los manglares que destacan los servicios ecosistémicos, pero siempre falta tratar de interrelacionarlo con toda la dinámica de los sistemas kársticos, ¿no? Con la geología, con la geomorfología y con los flujos. Entonces, bueno, pues esta es la importancia de los sistemas kársticos, en particular de las zonas predominantemente con calizas, como la península de Yucatán. La variedad de servicios y valores ecosistémicos que provee. Aquí nada más fue algunos ejemplos, pero vemos que básicamente es la roca caliza, el eje, la columna vertebral que sustenta a la geomorfología, la hidrogeología, la correspondencia con los suelos y por lo tanto a la biodiversidad, tanto de flora como fauna. Y por lo tanto es importante ver el territorio en su conjunto. Y bueno, como comercial, en cada año la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst convocamos una reunión anual donde compartimos las diferentes temáticas relacionadas a estos territorios. Este año se realizará del 20 al 22 de octubre. La sede es en Cancún, pero bueno, se está programando actividades tanto presenciales como virtuales, ¿no? Para quienes les pueda interesar, ahí está la página y el contacto para mayor información. Muchas gracias.